¿Listos? Ya nos conectamos más, perfecto. Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Jorge Rodríguez a sus órdenes. Vamos a iniciar con la sesión. Nada más me confirman si se escucha perfecto, por favor. Si no se escucha perfecto, pues le modificamos aquí. Está muy bien. ¿Sí se escucha bien, Wendy? Sí, sí se Sí, escucha bien, muy bien. Jorge. Perfecto, vamos a arrancar. Vale, ingenierazos, vamos a arrancar. Bueno, la plática del día de hoy, esta sesión, es nuestra segunda sesión del Botcamp que estamos lanzando, que va a ser de aquí a diciembre. Este es el segundo tema de 30 que pretendemos dar. ¿De acuerdo? Entonces, este tema también está enfocado a requerimientos legales, pero desde el punto de vista seguridad, higiene, y vamos a abarcar el tema medioambiental. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Alinearnos en el tema de empresa, de acuerdo a cuáles son los requerimientos más generales, y de ahí tratar de entender las normas de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos visto en campo. Desde la norma, normas de medio ambiente, emisiones, norma de contaminantes, ruidos, entre otros, auditoría ambiental, de ahí vamos a pasar al tema de seguridad, salud y en el trabajo, desde la 1 hasta la 36, y de ahí los proyectos de norma y los cambios que están teniendo ya pues en el país, ¿no? ¿Para qué? Para aplicar estos cambios e ir adecuando nuestro cumplimiento normativo al interior de la empresa o al interior del centro de trabajo. Si somos consultores, pues aplicar eso para los clientes, ¿no? Pues un gusto, vamos a iniciar. Si tienen dudas, con toda confianza podemos abordarlas al final, ¿de acuerdo? Al final podemos ir viendo cada uno de los temas y sobre eso ir respondiendo cada una de sus dudas, ¿va? Perfecto, bienvenido Gibran, bienvenido doctor Carlos Pirch, Manjares González, Jacqueline, Wender Yuriko, Diana, déjenme ver, es que no alcanzo a ver a todos, ¿de acuerdo? Pero bienvenido Andy, Andy García, bienvenida Carlos, bienvenido Giovanna, Gibran, Guadalupe Torres, ingeniera, un gustazo, Janet Casasola, bienvenido, Joaquín Mancillas, bienvenido, ingeniero Orlando Montesoros, un gustazo, ingeniero Tania Torres, Sae B, un gusto, Torres Patricia, bienvenido, Wendy, Virginia Gámez, bienvenidos todos, vamos a iniciar y bueno, vamos a arrancar con la presentación. ¿Cuál es el propósito de este curso? Que ustedes comprendan y conozcan de manera general, ¿por qué? Porque son 2 horas de sesión, cuáles son los requerimientos administrativos aplicables a nuestro centro de trabajo o a cualquier centro de trabajo. Vamos a comenzar abordando lo que es la pirámide de Kelsen del sistema jurídico mexicano, de acuerdo, que es prácticamente la estructura legal del país y desde donde parte todo lo que es el tema normativo y el tema de su cumplimiento, ¿no? Nosotros, al igual que todos los países, de hecho se conectan de Honduras, por ahí tenemos a los amigos de UNO, la petrolera 1, se conectan estos amigos de Honduras, también hay gente de Panamá. Entonces, ¿a qué los invitamos a ustedes? A que busquen cuál es la pirámide del cumplimiento de los requerimientos legales aplicables en su país, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a abordar puntualmente México y lo que les vamos a tratar de abordar con esto es que ustedes identifiquen de manera general cuáles son los requerimientos legales aplicables a nivel país en donde se encuentran. Hoy día les platico una anécdota, estamos asesorando a un grupo de empresas, ellos se dedican al tema de inyección de plástico y en el tema de estándares o establecimiento de estándares de trabajo. ¿Cuál es el tema? Se están desarrollando estándares para estas plantas y lo complejo es alinear cada uno de los puntos y vertientes y criterios de los diferentes sitios más el cumplimiento legal. Entonces, ¿qué les pedimos? Nosotros lo que les recomendamos es tomar de referencia las mejores prácticas a nivel internacional y de ahí plasmarlas a nivel local, pero siempre procurando el cumplimiento normativo, aplicable y vigente a sus sitios de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es lo que les pedimos, digo, para que no nos vayamos a clavar de, oye, es que en mi país se llama esto. Entonces ahorita lo vamos a enfocar a nivel México, pero para las personas que nos acompañan en Latinoamérica o en España, les pedimos pues adecuar los requerimientos a su sitio, a su ubicación país, ¿va? En el sistema jurídico, la pirámide de Kelsen, pues nosotros tenemos nuestra Carta Magna, de acuerdo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde todos los artículos pues nos hablan, van alineados a ciertas leyes, de acuerdo, que benefician socialmente al país. Entonces eso ayuda a promover el desarrollo económico, a incentivar la inversión, al desarrollo de las personas, al desarrollo de la educación de nosotros como seres aquí en el país. Prácticamente pues cada país tiene su propia Carta Magna y sobre ellos se establecen los estatutos del desarrollo de las naciones.
En segundo lugar quedan los tratados internacionales. Prácticamente tratados internacionales queda debajo de nuestra Carta Magna. ¿Por qué? Porque no puede haber nada sobre esta Carta Magna a nivel país. ¿De acuerdo? Entonces los tratados internacionales quedan como segundo escalón. Sin embargo, debemos alinearnos a eso. Nosotros aquí en México estamos dentro de diferentes organizaciones. ¿De acuerdo? Estamos integrados a la OCDE, tenemos tratados de libre comercio con diferentes países. Y estos tratados, incluso el tema de los programas de las Naciones Unidas, las reuniones que se han efectuado en Río de Janeiro, por ejemplo, para el tema ambiental, tienen gran hincapié en el desarrollo de los países y la promoción de un entorno seguro. Digo, ya nos vamos ahí un poquito al tema de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y también en el tema de medio ambiente, el tema de la regulación de los procesos, el tema de manejo de las sustancias químicas peligrosas, manejo de las emisiones y transferencia de contaminantes, para el tema de la capa de ozono y el tema de la afectación al medio ambiente, el tema de las emisiones de CO2, el tema de todo el medio ambiental, todo el daño medioambiental, es regulado a nivel internacional, pero tomando principios y normas o estableciendo estas normas a nivel país. Un gusto, doctor Edgar, bienvenido, doctor. Leyes federales, todas las leyes federales, hay diferentes leyes. Ahorita vamos a hablar puntualmente de algunas leyes ambientales, leyes de seguridad y salud en el trabajo y también probablemente algunas leyes en el sector energético. Y aquí lo que les recomendamos a ustedes es que indaguen cualquier tema que se vaya a hacer dentro de mi inmueble o empresa, buscar si existen normas o leyes de referencia y de ahí partir. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo lanzar el día de mañana un proyecto de ahorro energético sin conocer cuáles son las leyes aplicables, ¿no? Y cuáles son los beneficios que yo voy a obtener de acuerdo a las leyes y a las reformas existentes o presentes en el país. Leyes ordinarias o locales a nivel estado. Entonces, a nivel estado también hay reglamentos y leyes o estatutos que yo debo de cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debo de procurar con esto? Que esas leyes ordinarias o locales realmente me permitan a mí operar como empresa. Aplica mucho para el tema ambiental, ¿de acuerdo? Las leyes se establecen mucho en temas ambientales y temas de protección civil a nivel estatal o a nivel local. Decretos, de acuerdo a todos los decretos o acuerdos que existan, ¿para qué? Para el cumplimiento de ciertas leyes y minimizar riesgos o posibles riesgos para la población. Reglamentos, aquí entran reglamentos de medio ambiente, reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, principalmente de los que vamos a hablar, y normas jurídicas individuales. Vamos a hablar de las NOMS, normas oficiales mexicanas y NMX, algunas de referencia. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ha tocado ver, por ejemplo, en el tema de referencia, para el tema de las emisiones o determinación de partículas o emisiones? Algunas de las plantas de las cuales hemos visitado alrededor de unas 100, 150 empresas. Eso se los hablo en un periodo de 4 años. ¿Y qué nos ha tocado ver? Que, por ejemplo, en el tema de emisiones, muchas empresas no cumplen con los ductos de extracción o chimeneas. No están alineados al tema de proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muestreas o haces un estudio de la norma de partículas o emisión contaminantes, 043, ¿qué es lo que pasa? Que no te dan los valores. ¿Por qué? Porque no cumple con lo que te pide la norma. Entonces, tal vez los ductos, los puertos de muestreo no son adecuados. Entonces, ahí que se les pide, pues, investigar o indagar la norma, en este caso de la NMX 09, y adecuar los ductos a lo que se nos pide para ese tipo de muestreos. También en el tema, por ejemplo, de agua, los medidores deben de estar, deben tener ciertas presiones o deben de estar calibrados con ciertos parámetros. Entonces, ¿qué se les recomienda? Pues primero ver las leyes antes de hacer este tipo de modificaciones o adecuaciones. ¿De acuerdo? Vamos a entrar un poquito a la legislación ambiental y pues de manera general vamos a hablar del tema salud, ambiente y seguridad. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión? Nosotros hacer match entre las diferentes normas. ¿Por qué? Porque mucha gente nos dice, oye, ¿y qué tiene que ver lo ambiental con lo de seguridad? ¿O qué tiene que ver con Semarnat, la 028, por ejemplo? ¿O qué tiene que ver si yo manejo hidrógeno amoníaco con Semarnat o con CEDESO o con cualquier SMAUT, por ejemplo, en el tema de Guanajuato? Si yo no, ¿cómo se llama? Si es un tema químico, o sea, ¿qué tendría que ver de un lado a otro, no? Entonces, desafortunadamente todo está ligado y pues prácticamente en un proceso productivo, unas entradas van a ser unas salidas de otro subproceso o proceso, y eso que va a ocasionar pues ciertos factores favorables o desfavorables, ya sea para el medio ambiente o para el entorno de trabajo, que también nos ha tocado ver ese tipo de detalles. Vamos a hablar un poquito. La empresa pues está alineada a un entorno o contexto. Aquí hablando del contexto, digo, para las empresas que tienen ISO 14, ISO 45
o o ISO 50000, el tema de gestión de energía, o digo las normas ISO 9000, todas tienen que establecer un contexto en sus versiones más recientes. ¿De acuerdo? ¿Qué te pide ese contexto? Determinar quién eres, qué empresa eres, dónde estás parado y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, cuáles son los riesgos del entorno y de estos riesgos determinar planes de acción para minimizar los riesgos o el paro a tu proceso productivo. ¿De acuerdo? Controlando o minimizando los impactos externos o internos a tu gente o al medio ambiente. Vamos a ver tema de aire, tema de agua, riesgo ambiental, residuos peligrosos, no peligrosos, ruido, suelo y recursos naturales. Y dentro de todo esto el tema del factor humano. ¿De acuerdo? Hay dependencias que nos aplican tanto al interior como exterior de nuestra empresa. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces no las identificamos. Oye, ¿esta hacia dónde me aplica? O esta, ¿qué puntos cubre, no? Por ejemplo, hablando un poco del tema de STPS, nos vamos al tema de los facilities o infraestructura o el edificio. Digo, ahí entrarían ciertas normas que nos pide validar o garantizar que las instalaciones cuenten con ciertas medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Ahí podemos hablar de la norma 9, que nos habla de techumbres. ¿De acuerdo? Podemos instalar algunos pasos de gato, podemos instalar ciertos aditamentos que minimicen el riesgo de caída en el techo, que es la parte exterior o la parte externa del inmueble. Para la parte interna puede haber maquinaria, equipo, procesos, subprocesos, puede haber tema de emisiones contaminantes internas, que muchas veces son emisiones fugitivas. Nos ha pasado, por ejemplo, en el tema de empresas de inyección de plástico, que si nos vamos a las leyes, estas empresas terminan siendo de jurisdicción federal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son inyección de plástico, sin embargo, la gran mayoría que vemos termina siendo gestionadas en tema de emisiones a nivel estatal. Entonces, ahí, ¿cuál es el tema? Digo, tendríamos que ver las partículas, los compuestos que se manejan, las sustancias que se manejan, los procesos y subprocesos que se tienen. Vamos a hablar un poquito de Semarnat, Profepa, Conagua, para el tema de los permisos de agua, permisos de descarga, norma 1, 2 y 3, tema de la norma 1, si no mal recuerdo, fue la que se actualizó para el tema de color, y hubo ahí algunos valores en tema de temperatura. ¿Qué implica eso? Grandes cambios económicos para la empresa. ¿Por qué? Porque si antes teníamos un sistema de enfriamiento, una torre que bajaba 2 grados el agua, y resulta que esa agua ya la descargábamos, no sé, para un bien local o un manto o alguna descarga residual de proceso, y la descargábamos con cierta temperatura. El que tú incrementes o bajes ciertos grados, 1 o 2, incrementas o tienes que incrementar la capacidad de procesamiento del agua en tu sistema de tratamiento, en tu sistema de enfriamiento, ¿de acuerdo? Y esto, ¿qué va a hacer? Lógicamente va a implicar gastos, ¿no? Implica ingeniería, implica gastos, inversión, ¿de acuerdo? Para el tema del ruido, digo, aquí estamos regulados principalmente a nivel federal por Semarnat. Aquí voy a hablar un poco de CEDESU, que es el estado en donde nos encontramos, Querétaro. Sin embargo, si nos vamos a Guanajuato es SMAUT, si nos vamos a Nuevo León, la Secretaría también Medioambiental. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Oye, la LEGEPA, ¿de acuerdo? En materia de prevención de la contaminación y el reglamento de la misma nos especifican que fuentes fijas, ¿de acuerdo?, de jurisdicción federal son aquellas industrias principalmente de transformación. ¿De acuerdo? Entonces las industrias, si ustedes son una empresa de transformación o trabajan para empresas de transformación principalmente, van a entrar dentro de este giro, lo más probable es que entren. ¿De acuerdo? Entonces, nunca vamos a hacer ambas, aquí debemos de ser una u otra y debemos de determinarlo conforme al reglamento. Entonces, ¿qué tendremos que ver? Tenemos que validar dentro de estos listados, ¿de acuerdo?, que nosotros nos encontremos en el artículo 11 bis. Ahí vienen todos los giros, ahí viene, oye, si eres una industria química, si eres de petróleo, si eres petroquímica, si eres de pintura, eres jurisdicción federal. En caso de no estar en este listado, pasamos a ser jurisdicción estatal, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos que ir con la entidad local para validar cuáles son los trámites que competen a la empresa, ¿no? No les digo trámite ni les digo dependencias, ¿por qué? Porque ahí mi recomendación es asesorarse de las instituciones, ¿de acuerdo?, de estas secretarías locales. ¿Para qué? Para que ellos los orienten en la determinación de las sustancias o la determinación del giro, ¿de acuerdo?, y la competencia que yo vaya a hacer. Algunas obligaciones de las fuentes fijas de jurisdicción estatal. Jurisdicción estatal es el tema de la LAO, que es una licencia ambiental a nivel aquí local, a reserva de no aplicar. En caso de ser federal también nos pide una licencia ambiental única, ¿de acuerdo? En aire y ruido, en el tema de las obligaciones de las fuentes, son plan de manejo de residuos no peligrosos, eso es de jurisdicción estatal, cédula de operación anual a nivel estatal, análisis de emisiones de la atmósfera,
Eso a nivel federal. Permiso de combustión a cielo abierto y estudio de ruido perimetral. Permiso de combustión a cielo abierto en caso de realizar prácticas para el tema de brigadas o capacitación del personal. ¿De acuerdo? Estudio de ruido perimetral, ¿qué pasa? Mi cámara está apagada. Chis. ¿Está apagada la cámara? No, pero nada más no me aparecía yo, ¿no? Perfecto. Una disculpa técnica. Estudio de ruido perimetral para el tema de los ruidos que se generan dentro de las instalaciones, perdón, a la periferia de las instalaciones. Ha pasado muchas veces y aquí me voy a detener un poquito. Nos pasó con algunas empresas a nivel estado que dicen, oye, es que vino la autoridad y me dijo que yo no tengo mi estudio de ruido perimetral y honestamente en esta bodega que yo rento no emito ruido. Y yo les decía, oye, sí, pero compruébalo. No, pero mira, no se escucha nada. Y le digo, está perfecto, está bien que no se escuche, pero a la ley no le puedes decir, oye, es que no me aplica. Dime cómo no me aplica, pero técnicamente hablando o legalmente hablando. Entonces, ¿qué debes de hacer en estos casos? Hacer un estudio, un reconocimiento y en efecto, que un laboratorio acreditado te diga, en efecto, no te aplica. O si te aplica por esto, ¿de acuerdo? Pero no lo dejemos en el aire de, oye, es que no me aplica porque no hago ruido. Mi recomendación para todos es que validen cada uno de los requerimientos, ruido, agua, suelo, aire, etc. Y de estos va a hacer los estudios pertinentes y determinar si es que estamos dentro o fuera de parámetros. ¿De acuerdo? Si estamos dentro o fuera de parámetros y sobre esto determinar si es que nos aplica o no nos aplica. ¿De acuerdo? Legislación ambiental en materia de aire, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. Ley de Protección Ambiental, eso es a nivel local. Entonces, la última es a nivel local. ¿Qué les recomiendo? Ver todas las leyes, tanto a nivel federal como a nivel local, y sobre eso determinar el plan de acción. Digo, ustedes, prácticamente las personas que estamos aquí, ¿por qué? Porque somos responsables del requerimiento normativo al interior de la empresa. En una ocasión me decía una organización, oiga, ingeniero, ¿y usted es abogado? Y le comento, oye, no me lo tomes a mal, pero no tengo de formación el título de abogado, sin embargo, por experiencia, ya cuando entras a la industria te toca aplicar esto y te toca investigar, indagar, conocer. ¿Por qué? Porque el que tú desconozcas o el desconocimiento de las leyes no te exime de cumplirlas. Entonces, debes sí o sí cumplirlas, ¿de acuerdo? Y mi recomendación aquí es leer todas las normas, todos los puntos, entenderlos, si no los entiendo, consultarlos con la entidad, ¿de acuerdo? O con la entidad correspondiente, decirle, oye, me gustaría me aclarara ciertos puntos. Nos acaba de pasar en unas instalaciones para el tema de la importación de unas sustancias peligrosas, para el tema de los... se pretende hacer semiconductores. ¿Cuál es el tema? Nos dicen, oye, es que voy a importar cierta sustancia, perfecto, pero las cantidades de reporte conforme a los listados 1 y 2, ¿de acuerdo? De actividades altamente peligrosas, me dicen que la cantidad de reporte, no sé, un ejemplo es hasta 10,000 y yo tenía 50. Entonces, por ende, no me aplica. ¿Qué tuve que hacer para salir de la duda por un tema de importación de nutrientes y de temas de fertilizantes? Que para importar estas sustancias, como son peligrosas, se requieren ciertos permisos de importación. Entonces, consulté a la autoridad y le dije, oye, tengo esta sustancia, tengo este proceso, pretendo hacer esto. ¿Se puede, sí o no? Ya revisé en la ley, ya revisé los listados. Al parecer no me encuentro ahí, me gustaría me asesoraras. Perfecto, me asesoraron, me dieron respuesta. Me dijeron que en este caso no me aplica. ¿De acuerdo? Entonces procedí ahora a hacerlo a nivel estatal. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de emisiones a la atmósfera, partículas, compuestos orgánicos volátiles, vapores ácidos, vapores alcalinos. Todas las emisiones son reguladas bajo la norma mexicana e internacional. Aquí norma 043 o en caso de reporte a la COA, la cédula de operación anual a nivel federal, reportar con método EPA, ¿de acuerdo? En materia de agua, estaremos regulados por la Comisión Nacional de Agua o la Comisión Local, de acuerdo a nivel estado o a nivel sitio. ¿De qué varía una y otra? De la descarga, el tipo de descarga que hagamos. Si va a ser una descarga local o si va a ser una descarga a bienes nacionales, ¿de acuerdo? Entonces, si va a ser una descarga a un río o a un lago, sobre esto yo debo de tener control y determinar qué me aplica, si es a nivel federal o a nivel local. Podría tener las dos, tal vez, ¿de acuerdo? Sí podría tener las dos, alcantarillado por tema de descargas sanitarias o a nivel federal, por descarga a bienes nacionales o suelo, ¿de acuerdo? Competencia federal en caso de hacer descargas de aguas residuales y de proceso a bienes nacionales, suelo natural, río, lago, presa, etc.
Competencia estatal cuando se descarguen aguas residuales de proceso o de proceso al alcantarillado de la comisión local. Podemos ser ambas en caso de aplicar los diferentes tipos de descarga. ¿De acuerdo? En materia de agua, algunas obligaciones para los usuarios que generan descargas: contrato de suministro de agua, tipo de concesión, permiso de descarga de aguas residuales, permiso de descarga de aguas residuales, entrega de reportes de los balances de agua y realizar periódicamente los análisis de agua. ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo, en el tema? Hay un tema, nos llegó a pasar hace poquito en unos invernaderos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en los invernaderos? Ellos tienen cierta concesión de extracción de agua de pozo. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces o no las conocen o los documentos están perdidos y no saben cuánto es el volumen máximo de que ellos pueden extraer de agua del pozo, ¿de acuerdo? Y qué es lo que tienen que hacer ellos después de hacer uso de esta agua. Entonces, normalmente ellos en tema de invernaderos agarran el agua de pozo, la meten a proceso y en teoría lo único que hacen es meterle minerales y sales como nutrientes para nutrir las plantas. Sin embargo, al descargarla, pues sufre cierta contaminación o los parámetros del agua incrementan o se salen dentro de las variables establecidas dentro de las normas, norma 1, 2 o 3. Entonces, aquí que le recomendamos a estas personas: oye, analiza el agua y sobre eso determina si es que te aplica o no, o si es que es necesario implementar un sistema de tratamiento de aguas. ¿De acuerdo? Aquí tú lo debes de definir como empresa. Entonces, ¿quién lo debe hacer? Ustedes. ¿De acuerdo? Legislación ambiental en materia de agua, ley de aguas nacionales. Para los países les comentaba que hay personas que se conectan de países: Panamá, Colombia, Guatemala. Les recomiendo revisar lo que son las leyes a nivel nacional, de acuerdo, para los bienes de consumo, que en este caso pues es agua, ¿no? Y de ahí validar cuáles son todas las normas aplicables o alineadas dentro de estas leyes. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la ley no te referencia al reglamento, y al no referenciarte a un reglamento, pues uno se pierde buscando o indagando los diferentes requerimientos normativos que pudieran aplicarte. Entonces, mi recomendación: Panamá, los países de Latinoamérica, todos, incluso nosotros México, las personas, indagar en cuáles son las leyes que nos aplican y sobre esas leyes buscar sus reglamentos correspondientes y de ahí validar cuáles son las normas que nos pide cumplir estos reglamentos. ¿De acuerdo? Para los residuos no peligrosos y de manejo especial son gestionados por el Estado. Los residuos no peligrosos de manejo especial siempre son a nivel Estado y son aquellos residuos valorizables. De acuerdo, que en este caso hace poquito leí una nota en el tema de materias valorizables, se estaba incrementando el mercado y ya se estaba reciclando alrededor del 20%, de acuerdo, a nivel país. Entonces, de las materias primas que se desechan, ya se estaba reciclando el 20% como valor. Eso me decía la nota, la verdad se me hizo demasiado interesante por el tema de la valorización de estos materiales, de acuerdo, y el reprocesamiento que existe en las diferentes materias. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Cartón, plástico, madera, scrap o papel. ¿Qué es lo que nosotros debemos de cumplir en este tipo si es que tenemos este tipo de residuos en planta, que sí las tenemos? Garantizar el adecuado manejo de los residuos dentro de las instalaciones. ¿Qué se recomienda? Y las buenas prácticas son la separación o segregación de los materiales. Nos ha tocado ver diferentes buenas prácticas, ya sea botes de diferentes colores que tienen su proceso de gestión. La persona llega y ya sabe que el verde es papel, el azul es cartón, el rojo es vidrio, y ya sabe que en ciertas horas pasa, lo recolecta y se lo lleva. ¿Cuál es el tema y qué nos ha tocado ver en qué adolecen las empresas? En el tema de los manifiestos. ¿Por qué? Porque le dan los residuos a cualquier empresa que no tiene la competencia o no cuenta con ciertas acreditaciones a nivel local, ¿de acuerdo?, para poder tratar o recolectar o disponer este tipo de materiales. La otra, realizar el correcto manejo dentro, y aquí nos dice fuera de las instalaciones. Yo debo de garantizar bajo la cadena de custodia que todos los residuos terminen en un lugar ambientalmente seguro o responsable, ¿de acuerdo? Y no que simplemente yo agarre el residuo y lo vaya y lo tire a la vuelta de la esquina. Entonces, eso debo de procurar. Contar con un resolutivo del plan de manejo expedido por la autoridad. ¿De acuerdo? En ese plan de manejo, pues prácticamente es un plan, es un documento en el cual yo voy a plasmar, voy a identificar los residuos que genero, que tengo, qué cantidades, cuáles son las proyecciones anualizadas sobre mis procesos, si es que voy a incrementar o no capacidad de carga productiva, y sobre eso determinar cuáles son los sistemas o métodos de separación, segregación o tratamiento que voy a tener. ¿De acuerdo? En ese plan voy a ingresarlo conforme a los expedientes o a los estatutos normativos de la entidad local. No voy a decir algún nombre de un estatuto, simplemente buscar con la entidad local
¿de acuerdo? ¿Cuáles son los estatutos para la gestión de los residuos de manejo especial? ¿De acuerdo? Y contar con las autorizaciones vigentes de todos los prestadores de servicios. Legislación aplicable, igual la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección Ambiental, aquí es a nivel estado. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. Eso es a nivel federal. Estas dos leyes las debo de emplear. ¿Qué me dicen estas dos leyes y cuáles son los temas? Miren, para los residuos, esto es a nivel, ya me estaba confundiendo, perdón. Esto es a nivel residuos no peligrosos, residuos de manejo especial. Buenas prácticas, tener un almacén, ¿de acuerdo? Para un almacén temporal para los residuos de manejo especial en mi sitio, ¿de acuerdo? Disponerlos y tener registros o bitácoras de la salida de estos materiales y del ingreso al almacén. De igual manera, segregarlos o separarlos, ¿de acuerdo? Para que no se contaminen o no se mezclen. Garantizar el tema de las recolecciones periódicas, ¿de acuerdo? De todos los residuos. Los residuos peligrosos serán siempre de jurisdicción federal. Ya aquí entramos al otro tema y serán regulados por la Semarnat. Aquí existen 3 clasificaciones: microgeneradores de 0 a 400 kilos, ¿de acuerdo? Pequeño generador de 400 kilos a 10 toneladas y gran generador mayor a 10 toneladas. Las obligaciones legales van en función a la clasificación del generador. Aquí, para que se den una idea, ya siendo un gran generador, prácticamente me pide un plan de manejo, me pide planes de control. Esos parámetros son anuales, así es, ingeniero. ¿Va? Algunas obligaciones de los grandes generadores: contar con alta de residuos peligrosos. ¿Qué debo de hacer? Es un formato muy sencillo. Digo, aquí en México buscamos el formato de alta de residuos. Vamos a meter los residuos, vamos a identificar sus características de peligrosidad, si es tóxico, inflamable, corrosivo, etc. Vamos a definir cuál es la cantidad, de acuerdo, estimada de generación. Y sobre esa cantidad estimada yo voy a poner los datos. Voy, lo ingreso a la secretaría y listo. Ahora van a venir algunos otros requerimientos que yo debo de cumplir, ¿de acuerdo? Contar con una autocategorización de residuos. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Dependiendo la proyección que yo tenga en la capacidad de carga productiva, voy a determinar cuántos residuos voy a producir. Normalmente siempre hay como ciertos años o tiempo. Yo puedo decir, sabes que en un año tal vez no me voy a regularizar, pero en ese año me permite ver cómo estamos manejando el incremento productivo, la capacidad de generación de residuos, y sobre eso determinar, sabes que voy a generar 10 litros de este, 15 de este, 100 kilos de este, y eso voy a ir plasmando conforme a la bitácora que yo vaya teniendo para hacer estas proyecciones, de acuerdo de la autocategorización. Bitácora de residuos peligrosos, plan de manejo de residuos peligrosos, ¿de acuerdo? Autorización de los prestadores. Aquí sí es importante garantizar esa cadena de custodia de los residuos peligrosos: dónde entra, dónde sale, dónde se transporta. Cédula de operación anual y almacén de residuos peligrosos de acuerdo a las características establecidas en el artículo 82, que prácticamente es estar protegido de la intemperie, que tenga ciertos perartes, ciertos chaflancitos, que cuente con un piso epóxico, que garantice la contención de lixiviados, que esté ventilado, que cuente con iluminación adecuada de acuerdo al área, un extintor, equipo de emergencias, y tal vez, bueno, ahí es prudente poner lo que es la tabla de incompatibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, esa es como la infraestructura del almacén de residuos que yo debo de diseñar. Tema importante, se me pasó a decirles en la parte de atrás, en los residuos de manejo especial, las autorizaciones. Si yo tengo un proveedor que viene y recolecta, no sé, del estado de Monterrey y viene a recolectar a Querétaro, esta persona debe tener todas las autorizaciones de transporte expedidas por todos los estados donde va a circular, ¿de acuerdo? Legislación ambiental en materia de residuos peligrosos: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, normas oficiales y de manera supletoria disposiciones contenidas entre otras. Normas 53, 54 y 55. Aquí una vez nos llegó a pasar en el tema de características CRETIP, nos pidió un estudio CRETIP y CRIT. Les decíamos a las personas, oye, ¿por qué quieres hacer un estudio CRIT si ya sabes que tus materias primas son peligrosas o tóxicas? Oye, sí, pero debo de garantizar que en efecto el residuo sea peligroso. Pues por el simple hecho lo puedes tú autocategorizar. O sea, si ya sabes que manejas ácidos, pues va a ser corrosivo, ¿no? Simplemente tengo un agua contaminada con ácidos, pues tal vez mido el pH y ya con eso determiné que es corrosivo. Digo, tal vez lo adecuado, lo más apropiado sería hacer ese estudio CRETIP, que era lo que yo les decía. Oye, no lo supongas, puedes hacer ese estudio, sin embargo el estudio te puede salir muy caro, ¿no? Por la cantidad de
de materiales que tú vas a sacar de tu proceso. También hay otra, dentro de las normas ya vienen ciertos residuos establecidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como lodos de petar, grasas contaminadas, aceites lubricantes, ciertas sustancias que están categorizadas que yo puedo tomar de referencia, y sobre eso yo me autocategorizo, clasifico mis residuos que yo genere en planta. Clasificación de los residuos: residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos biológicos infecciosos, para el tema principalmente de los servicios médicos internos en planta. Manejo integral de los residuos: debo de tener pues, la trazabilidad o la cadena de custodia, desde la generación, transporte, acopio, centro de acopio, transporte hacia el reciclaje, tratamiento, incineración o confinamiento. Debo de saber toda esa cadena, ¿de acuerdo? Incompatibilidad de sustancias: validar, esto va enfocado principalmente al tema del almacenamiento o al tema de las mezclas, de acuerdo, evitar mezclar ciertas sustancias. Y en el tema de la incompatibilidad de materiales en los almacenes de residuos, ver qué puedo colocar con qué residuos pueden ir dentro de un área, qué residuos pueden ir dentro de otra área, y en caso de que no pudiera yo juntar esos dos residuos, poner un muro de contención, de acuerdo, a un muro de separación. Dice: los residuos de limpieza de trampa de grasas y aceites se categorizan como aguas residuales. Ya se me fue el... Espéreme. Los residuos de limpieza de trampa de grasas y aceites se categorizan como aguas residuales. Si tiene grasas, yo quiero suponer que va a ser peligroso, ¿de acuerdo? Te refieres a tu sistema de tratamiento de aguas, ¿de acuerdo? Son grasas y sí, en teoría son peligrosos, digo, son grasas. Adelante, ingeniera Alondra. Hola, buenos días. Disculpen, no sé si solamente sea mi pantalla, pero se ve algo borrosa las diapositivas. Achis. ¿Es en serio? Espérenme. Sí, no sé si solamente sea yo. Usted. A ver, déjeme ver. ¿Sí? ¿Todos ven igual de borroso? ¿Sí se ve borroso? Yo sí. Afirmativo, Jorge. Afirmativo. Deme un segundo, ya sé por qué. Es que le pongo efectos especiales. Regáñenme, ingenieros, díganme, pónganse trucha. A ver, ahora sí tendría que verse bien. Lo voy a cambiar, espérenme. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Ya mejor? No, se ve peor. Se ve peor. Denme un segundo, ya sé por qué. Es el buffer de grabación. Ay. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda que puedes contactarnos a través del correo jorge.rodriguez@alter.com.mx.